En un mundo donde las tentaciones y los vicios parecen acechar en cada esquina, muchos se enfrentan a una batalla interna contra el pecado y la adicción. La pornografía, por ejemplo, ha arraigado sus garras en la sociedad moderna, desgarrando relaciones, distorsionando la percepción del amor y dañando profundamente el alma. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hay una luz que brilla con una promesa de redención y libertad. En este video, exploraremos la verdad transformadora sobre lo único que realmente funciona para vencer el pecado y los vicios como la pornografía. Descubre cómo el poder de la fe, la gracia divina y la voluntad de cambiar pueden conducirnos hacia una vida de pureza y plenitud en Cristo. Comencemos. En la sociedad contemporánea, la pornografía y la masturbación se han convertido en temas de gran preocupación y lucha para muchas personas, incluidos los cristianos. La fácil accesibilidad a contenido sexualmente explícito en línea ha llevado a un aumento en el consumo de pornografía, mientras que la masturbación se ha normalizado en gran medida en la cultura popular. Sin embargo, para muchos creyentes, estas prácticas contradicen los valores y enseñanzas cristianas sobre la pureza, la santificación y la sexualidad dentro del matrimonio. El primer paso para la liberación de la pornografía y la masturbación es reconocer el problema y su impacto en nuestras vidas. Ambas prácticas pueden llevar a una esclavitud emocional, espiritual y psicológica, erosionando nuestra relación con Dios y con los demás. Es importante enfrentar este problema con humildad y sinceridad, buscando la ayuda y el apoyo necesarios para superarlo. Para muchos, el consumo de pornografía y la práctica de la masturbación son síntomas de problemas subyacentes más profundos, como la soledad, la baja autoestima, el trauma emocional o la insatisfacción sexual. Es crucial abordar estas raíces profundas y buscar sanidad en Cristo a través de la terapia, el asesoramiento pastoral y el apoyo de la comunidad cristiana. Como cristianos, nuestra comprensión de la sexualidad está fundamentada en la verdad revelada en las Escrituras. La Biblia nos enseña que la sexualidad es un don sagrado de Dios, diseñado para ser expresado dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. La pornografía y la masturbación distorsionan esta verdad divina y nos alejan del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. La liberación de la pornografía y la masturbación no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o autodisciplina, sino un proceso de sanidad y transformación que solo puede ocurrir a través del poder de Cristo. Él es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado y restaurar nuestra pureza y dignidad como hijos e hijas de Dios. A medida que nos rendimos a Cristo y permitimos que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, podemos experimentar una verdadera liberación de la pornografía y la masturbación. Esto implica un compromiso diario de buscar la pureza y la santidad, renovando nuestra mente con la palabra de Dios y llenando nuestras vidas con actividades y relaciones que nos edifiquen espiritualmente. La lucha contra la pornografía y la masturbación no es algo que debamos enfrentar solos. Es importante buscar el apoyo y la rendición de cuentas de otros creyentes comprometidos que nos ayuden en nuestro viaje hacia la libertad en Cristo. Juntos, podemos animarnos, orar unos por otros y celebrar las victorias en el camino hacia la sanidad y la restauración. La naturaleza carnal del ser humano se refiere a los impulsos, deseos y pasiones que están centrados en la satisfacción de las necesidades físicas y terrenales. Estos incluyen deseos sexuales, apetitos de comida y bebida, búsqueda de poder, fama y riquezas, entre otros. La naturaleza carnal se caracteriza por su orientación hacia el placer inmediato y la gratificación personal, sin considerar necesariamente los valores morales o espirituales. Desde una perspectiva bíblica, la naturaleza carnal está asociada con el pecado y la rebelión contra Dios. El apóstol Pablo describe esta lucha interna en Romanos 7, 18, 19, donde expresa: «Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta lucha entre la carne y el espíritu es una realidad experimentada por todos los seres humanos debido a la caída en pecado. Por otro lado, la naturaleza espiritual del ser humano se refiere a la dimensión interior del ser que está relacionada con la conciencia, la moralidad, la capacidad de adoración y la comunión con Dios. La naturaleza espiritual busca trascender las limitaciones terrenales y encontrar significado y propósito en la relación con lo divino. Esta dimensión esencial del ser humano es aquella que busca la verdad, la justicia, la bondad y la conexión con Dios y los demás. La naturaleza espiritual del ser humano se ve restaurada y renovada a través de la obra redentora de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación espiritual es el resultado de la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, capacitándolo para vivir en armonía con la voluntad de Dios y experimentar la plenitud de vida en Cristo. El contraste entre la naturaleza carnal y espiritual del ser humano a menudo da lugar a una lucha interna en la vida de las personas. Como seres caídos, enfrentamos constantemente la tentación de ceder a los deseos carnales y pecaminosos, mientras que al mismo tiempo anhelamos vivir en conformidad con la voluntad de Dios y experimentar la plenitud espiritual. Esta lucha interna es descrita por el apóstol Pablo en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para los cristianos, la clave para vivir en victoria sobre la naturaleza carnal y experimentar la plenitud de la vida espiritual radica en vivir en el poder y la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:16, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al vivir en obediencia a la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo, los creyentes pueden experimentar la libertad y el poder para resistir las tentaciones de la carne y crecer en santidad y conformidad con la imagen de Cristo. Esta lucha interior tiene sus raíces en la condición caída del ser humano como resultado del pecado original. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad ha estado alienada de Dios y ha heredado una naturaleza pecaminosa inclinada hacia la rebelión contra Dios y la búsqueda del propio placer y satisfacción. Otro aspecto crucial en la batalla entre el espíritu y la carne es la renovación de la mente. El apóstol Pablo insta a los creyentes en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente implica llenarla con la verdad de Dios y los valores del reino, lo que nos capacita para discernir y rechazar las tentaciones de la carne. Aunque la batalla entre el espíritu y la carne puede ser intensa y desafiante, los creyentes tienen la seguridad de que la victoria sobre el pecado y la carne se encuentra en Jesucristo. El apóstol Pablo declara en Romanos 8:37, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes, podemos experimentar la libertad y la victoria sobre la carne y vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La comunión con el Espíritu Santo nos proporciona guía y dirección en nuestras vidas. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador y guía, quien nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Jesús nos había enseñado. Juan 14:26. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo y buscamos su dirección, podemos confiar en que nos guiará en el camino de la verdad y la justicia. La comunión con el Espíritu Santo es un proceso de transformación interior en el cual somos renovados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 3:18,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A medida que nos entregamos al Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Cristo, produciendo frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. La comunión con el Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para vivir una vida santa y victoriosa. El apóstol Pablo escribe en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo nos capacita para resistir las tentaciones del pecado, vencer las adversidades y vivir en victoria sobre las fuerzas del mal. La comunión con el Espíritu Santo nos lleva a una mayor intimidad con Dios. A través del Espíritu Santo, podemos experimentar una comunión profunda y personal con nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta comunión íntima nos permite experimentar el amor incondicional de Dios y conocerlo más profundamente en nuestras vidas diarias. Este proceso de sanación interna nos capacita para el ministerio y el servicio en el reino de Dios. Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos capacita con dones espirituales para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo y nos guía en el servicio y la obra del ministerio. La fortaleza espiritual y la debilidad son dos estados opuestos que pueden influir en nuestra vida espiritual de manera significativa. La metáfora de la alimentación espiritual ofrece una forma útil de comprender estas dos realidades y cómo afectan nuestra relación con Dios y con los demás. La fortaleza espiritual se nutre de una alimentación espiritual constante y saludable. Esto implica dedicar tiempo regularmente a la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y la comunión con otros creyentes. Una persona con fortaleza espiritual tiene raíces espirituales profundas que le permiten permanecer firme incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Estas raíces están nutridas por una relación íntima y continua con Dios. Esto también proporciona la capacidad de resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. La persona fortalecida es capaz de discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones que reflejen su compromiso con Dios. Esta fortaleza se manifiesta en la producción de frutos del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. En contraparte, la debilidad espiritual resulta de una alimentación espiritual deficiente o inadecuada. Esto puede incluir la negligencia en la oración, la falta de estudio bíblico, la falta de comunión con otros creyentes y la exposición a influencias negativas. Una persona espiritualmente débil puede ser fácilmente derribada por las pruebas y tribulaciones de la vida. Sin raíces espirituales profundas, carecen de la fortaleza necesaria para resistir los vientos y las olas de las dificultades. La debilidad espiritual deja a la persona vulnerable ante las tentaciones y los ataques del enemigo. Pueden ceder fácilmente a la presión y caer en el pecado debido a su falta de fortaleza espiritual. Este concepto se manifiesta en la falta de frutos del Espíritu en la vida de la persona. Pueden carecer de amor, paz, paciencia y otras cualidades que caracterizan a aquellos que están fortalecidos por Dios. Imagina dos leones en la sabana africana. Uno es grande, musculoso y está saludable, mientras que el otro es pequeño, delgado y parece enfermo. El león fuerte, con su melena majestuosa y su cuerpo poderoso, irradia confianza y autoridad. Se mueve con gracia y seguridad por su territorio
exhibiendo dominio sobre su entorno. Cuando se enfrenta a un desafío, como la caza de una presa grande o la defensa de su territorio, el león fuerte muestra determinación y valentía, y su fuerza le permite superar cualquier obstáculo que encuentre en su camino. Por otro lado, el león débil luce demacrado y desnutrido. Su pelaje está opaco y desaliñado, y su cuerpo muestra signos evidentes de falta de alimentación y cuidado. Cuando intenta cazar, se ve torpe y poco coordinado, y raramente tiene éxito en sus intentos. Al enfrentarse a otros depredadores o a leones más fuertes, el león débil muestra temor y sumisión, y su falta de fuerza lo deja vulnerable a ser dominado por otros. Este ejemplo ilustra la diferencia entre la fortaleza y la debilidad en el reino animal, pero también puede aplicarse metafóricamente a las personas en diversos aspectos de la vida. Como el león fuerte, aquellos que están fortalecidos por su fe, determinación y resiliencia pueden enfrentar los desafíos con confianza y superar las dificultades con éxito. Mientras tanto, aquellos que están espiritualmente débiles pueden encontrarse luchando por mantenerse firmes frente a las pruebas y tentaciones de la vida. Vivir conforme a la carne es ceder a los impulsos egoístas y pecaminosos que surgen de nuestros deseos terrenales. Esto puede manifestarse de muchas formas: en la búsqueda desenfrenada de placeres temporales, en la codicia por riquezas y poder, en la indulgencia en la lujuria y la inmoralidad sexual, o en el resentimiento, la ira y el odio hacia los demás. La Escritura nos advierte claramente sobre las consecuencias de vivir conforme a la carne. En Romanos 8:6 se nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Esta muerte espiritual no se limita a la separación de Dios en esta vida, sino que también conduce a la condenación eterna en la vida futura. La carta a los Gálatas también nos advierte que el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Gálatas 6:8. La buena noticia es que no estamos indefensos ante las tentaciones de la carne. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro ayudador y guía. Al confiar en Él y vivir según sus principios, podemos resistir las tentaciones de la carne y vivir una vida que honre a Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, exhortémonos mutuamente a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir en el Espíritu. Que nuestras acciones, pensamientos y palabras estén en línea con la voluntad de Dios, para que podamos evitar la muerte espiritual que acompaña a vivir conforme a la carne. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En nuestro caminar como seguidores de Jesús, es imperativo que evitemos caer en la trampa de la doble vida cristiana. La doble vida, caracterizada por la hipocresía y la inconsistencia entre lo que profesamos creer y cómo vivimos, es una afrenta al Evangelio y una barrera para nuestro testimonio como cristianos. La Escritura nos advierte enérgicamente contra la hipocresía y la doblez. En Mateo 6:24, Jesús nos dice claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta advertencia nos recuerda que no podemos comprometernos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Intentar hacerlo solo nos lleva a la confusión y a una vida espiritual fracturada. La doble vida cristiana socava nuestra credibilidad como testigos del Evangelio. Cuando decimos una cosa y hacemos otra, enviamos un mensaje contradictorio al mundo que nos observa. Esto no solo deshonra a Dios, sino que también puede causar daño a aquellos que observan nuestro comportamiento y se sienten desilusionados o confundidos por nuestra falta de integridad. Además, la doble vida cristiana mina nuestra relación con Dios. La falta de integridad y sinceridad en nuestra relación con Dios obstaculiza nuestra comunión con Él y nos impide experimentar la plenitud de su amor y gracia. Como nos recuerda Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es hora de confrontar cualquier área de nuestra vida donde haya doblez o hipocresía. Necesitamos rendirnos completamente a Dios y comprometernos a vivir con integridad y coherencia en todas las áreas de nuestras vidas. Esto significa ser transparentes y honestos, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Que el Espíritu Santo nos capacite para vivir una vida de sinceridad y coherencia, donde nuestras palabras y acciones reflejen verdaderamente nuestro amor y devoción a Cristo. Que podamos ser conocidos no por nuestra doblez, sino por nuestra integridad y fidelidad al Señor. Que así sea, para la gloria de Dios y el avance de su reino. En nuestra lucha diaria contra el pecado y las tentaciones del mundo, la oración se presenta como un arma poderosa y eficaz para fortalecernos y vencer las batallas espirituales que enfrentamos. La comunicación constante con Dios, a través de la oración, nos conecta con su poder transformador y nos capacita para resistir las tentaciones y vivir vidas que honren su nombre. La importancia de la oración en la vida del creyente no puede ser subestimada. Jesús mismo nos enseñó a orar y nos dio el ejemplo de una vida de constante comunión con el Padre Celestial. En Mateo 26:41 nos insta a velar y orar para que no caigáis en tentación. Esta exhortación nos revela el papel crucial que la oración desempeña en nuestra lucha contra el pecado y el mal. Cuando nos acercamos a Dios en oración, podemos experimentar su fortaleza, su gracia y su guía en medio de nuestras debilidades y luchas. Nosotros no tenemos que enfrentar nuestras batallas solos. Dios está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos en nuestras horas de necesidad. Como nos dice Hebreos 4:16, podemos aproximarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración nos permite rendirnos completamente a la voluntad de Dios y buscar su dirección en nuestras vidas. Cuando nos sometemos a Él en oración, abrimos nuestros corazones para recibir su sabiduría y su dirección, lo que nos capacita para tomar decisiones que estén en línea con su voluntad y nos alejan del pecado. Finalmente, les exhorto a hacer de la oración una prioridad diaria en sus vidas. Dediquen tiempo regularmente para hablar con Dios, ya sea en momentos de tranquilidad y soledad o en medio de las actividades cotidianas. Que la oración sea su refugio y su fortaleza en tiempos de tentación y prueba. Querida comunidad, quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver nuestro video sobre cómo resistir y vencer las tentaciones. Su apoyo y atención son muy importantes para nosotros. Recordemos juntos que, con determinación y fe, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Gracias por formar parte de esta experiencia de crecimiento y fortaleza espiritual. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.